Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí en nombre de Fortnet. Mi nombre es Rina Pinorgote, soy gerente de marketing. Y bueno, con mucho gusto recibiendo a todos los que están conectados en este webinar. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Marco Estacio. Él es el brand manager de Cablix, quien nos va a dar un tema sobre fibras ópticas armadas, construyendo el puente hacia la protección y seguridad con materiales metálicos, dieléctricos y químicos, antirroedores y más. Así que, bueno, les voy a comentar, primero para empezar, un poco la dinámica del webinar el día de hoy. Recordemos que este webinar está siendo grabado, así que al terminar vamos a publicar en la cuenta de YouTube de Fortnet nuestro webinar, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Yo sabía que me faltaba algo técnico. Entonces, también recordándoles recordándoles todo lo que... Ahí creo que ya está. Recordándoles pues nuestras redes sociales que nos pueden seguir en @Fortnet Networking. Esto lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram, Facebook, YouTube. Yo en un momento les voy a estar enviando un chat, en el chat, con el link de nuestro YouTube, donde van a poder ver pues toda la grabación de este webinar. ¿Ok? También recordarles que vamos a estar enviando newsletter con información sobre los nuevos o los próximos webinars que tenemos, así que espérenlos. Y también que las preguntas de este webinar las pueden realizar a través de nuestro chat, que al finalizar pues vamos a tener unos minutos para poder contestar todas sus preguntas. Así que sin más, pues le dejo aquí la presentación a nuestro querido Marco. Cuando quieras, Marquito, puedes comenzar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Gracias, Rina, por la presentación. Voy a presentar mi monitor ahora, mi pantalla, y voy a también a quitar la cámara solamente por temas de optimizar recursos, ¿ok? Permítanme simplemente compartir la pantalla y estaremos listos para comenzar. Listo. Entonces, antes de comenzar, antes de comenzar con el tema, ¿no? Me gustaría presentarles un poco a Cablix. Si hay alguien que no tiene claro completamente qué es Cablix, está pensando algo, pero no tiene completamente claro. Entonces, en este caso, siempre me gusta comenzar por ahí, ¿no? Unos 2-3 minutos de su tiempo solamente para presentarles a Cablix. Nosotros somos fabricantes de productos de telecomunicaciones, realmente somos fabricantes, no somos comercializadores directos. Si ustedes quieren comprar el producto de Cablix, adquirir el producto de Cablix, tendrán que hacerlo por las líneas autorizadas. En este caso, Fortnet Networking es nuestro máster mayorista para la región. Entonces, ustedes podrían comprar por medio de Fortnet Networking, pero también tenemos mayoristas locales en los países, tal vez en su país, en el país donde usted está ahora mismo escuchándonos. Posiblemente. Solo tendría que revisar dentro de nuestro sitio web www.cablix.com y ahí dirigirse hacia la pestaña de distribuidores, ¿no? Y luego revisar si en su país tenemos o no presencia con algún distribuidor. También nosotros fabricamos nuestros productos en China y en India. Realmente es ahí donde nosotros tenemos fábrica, tanto en China como en India. Y esto es simplemente por una situación de globalización, darle una mejor opciones de posibilidades a nuestros clientes. Y una vez que estemos ya inmersos en esa negociación, pues podemos explicar un poco más a qué nos estamos refiriendo. Sí le sugiero que esta información de dónde está nuestra fábrica, de dónde ustedes podrían comprar el producto en caso de que quisieran hacerlo, por ejemplo, comprar por contenedores por medio de su mayorista. Entonces, pues usted podría hacerlo de cualquiera de estos dos lugares. También tenemos requisitos que están presentes en nuestros productos. Estos requisitos pueden ser requisitos premium o pueden ser requisitos estándar.
Y aquí voy a darle un poquito de explicación un poco más amplia. En ocasiones necesitamos un producto, vamos a suponer que sea un cable, y que este cable cumpla con ciertos requisitos, con ciertos requerimientos técnicos. Por ejemplo, diámetros del cable, por ejemplo, cantidad que soporta de tracción, ¿verdad? Cuánto debería tener, por ejemplo, de aramida, cosas por el estilo, ¿no? Chaqueta del cable. Todas esas especificaciones podrían ser premium o podrían ser estándar. Entonces, va a depender de lo que ustedes quieran, va a depender del perfil de su instalación, del ambiente, del escenario de instalación, para saber reconocer dentro de nuestros productos cuál es el que se acoge o cuál es el que se aplica mayormente para su instalación. Una cosa que es interesante saber también es que nosotros mantenemos siempre nosotros en nuestros productos, ya no importa si es premium o si es estándar, no importa si es fabricado en la India o fabricado en China, todos nuestros cables, por ejemplo, los productos que están fabricados con hilos ópticos, van a estar siempre dentro de la certificación de la industria, es decir, son productos certificados por la industria. Y los compramos a la industria japonesa. Y justamente lo compramos a la industria japonesa para asegurar el rendimiento de nuestros productos. A nivel de transmisión de datos, por supuesto. Entonces, como conocemos esto, nosotros no fabricamos nuestros propios hilos, sino que los compramos a la industria japonesa y fabricamos nuestros cables con nuestra receta, con nuestras especificaciones dentro de la categoría premium o la categoría estándar. Luego tenemos una cosa que es interesante, que tal vez no puedan encontrarlo localmente en este mercado que es un poco complejo, es las garantías de los productos. Nosotros tenemos garantías de 1 año, garantía de 5 años y garantía de hasta 25 años. Ustedes podrían preguntar un poco más sobre esta información a su mayorista local, sobre el proceso o sobre los procedimientos en los cuales aplican estas garantías, ¿no? ¿Cómo aplican estas garantías en esos procedimientos? ¿A qué me estaba refiriendo, no? Que cuando ustedes estén comprando un producto, quisieran saber qué garantía tiene el producto, ustedes podrían sin problemas ir directamente a la página web de Cablix, ir a la pestaña de garantías y descargarse el PDF. Descargarse el PDF ya sea en inglés o en español, donde les indica paso a paso cómo ustedes pueden tramitar una garantía de hasta 25 años en sus productos. ¿Ok? Es algo muy importante y me gusta un poco hacer hincapié en esto porque ciertamente no todas los productos que ustedes encuentran en el mercado le dan estas garantías o le dan estas facilidades, estos valores agregados que son sumamente importantes para el rendimiento de su red. ¿Okay? Habiendo dicho eso, pues ya podemos comenzar ahora sí con el tema que nos atañe, que es básicamente hablar sobre las fibras armadas. ¿Verdad? Este mundo que es una subdivisión dentro de las instalaciones, que muchas personas en ocasiones tenemos algunas dudas y puede ser incluso puede ser muy abrumador para los instaladores. A veces estamos intentando escoger entre un producto y otro y tenemos una gama muy variada de posibilidades y nos perdemos un poco en los conceptos. Entonces, la idea de este webinar es poder dar un poco de claridad a esos conceptos y ustedes puedan hacer la elección del producto en tiempo y en forma. Que lo primero que vamos a ver es qué es una fibra o qué es un cable armado. ¿Sí? No simplemente una fibra armada, sino que qué es un cable armado. Los cables armados son cables que adicionalmente a su protección natural, vamos a decir que adicionalmente a su chaqueta, que puede ser de cualquier tipo de polímero, van a tener una protección adicional. ¿Okay? Esa protección adicional es un refuerzo. Por eso también estos cables a veces se los llama cables reforzados. Ahora, ese refuerzo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la idea de tener un refuerzo en un cable? Si bien es cierto, nuestras instalaciones, si ustedes se dedican a lo que es FTTH, entonces estamos trabajando en un entorno de planta exterior, donde nosotros no tenemos control sobre lo que está ocurriendo en nuestras instalaciones una vez que estas están siendo desplegadas o una vez que estas ya están en producción.
Entonces, todo lo que tenga que ver con los requerimientos, ¿no? La resistencia mecánica de un cable, dependiendo obviamente del escenario de instalación, va a ser necesario para que ese cable tenga un tiempo de vida útil que vaya acorde con el retorno de la inversión de nuestro negocio. Entonces, cuando nosotros estamos pensando montar un cable en un ambiente en el cual no tenemos control, necesitamos conocer ese ambiente, necesitamos conocer ese escenario. Y dependiendo de ese escenario, nuestro cable debería tener ciertos refuerzos que permitan que esa resistencia mecánica, ¿no?, le dé un tiempo de vida útil. Como por ejemplo, podrían ser recubrimientos o armaduras, refuerzos en materiales como por ejemplo el metal, ¿verdad? Metálicos como tal vez acero o aluminio. Pero también hay otras opciones posibles que no son metálicas, ¿verdad? Que pueden ser dieléctricas, como puede ser la aramida, que algunos le llaman Kevlar, o podría ser tal vez fibra de vidrio, ¿no? O podría ser algún otro tipo de material que no sea conductor eléctrico. Entonces tenemos ahí algunas variaciones de posibles armaduras, de posibles refuerzos en los cables que nos van a permitir a nosotros que este cable, una vez que esté instalado, tenga un tiempo de vida útil de acorde al retorno de la inversión de nuestro negocio. ¿Okay? Porque recuerden que cuando nosotros estamos hablando de un negocio, entonces lo primero que tenemos que ver es la rentabilidad. Ese es el enfoque que tenemos que darle a nuestro negocio. Entonces, las estructuras posibles dentro de un cable armado son las que ustedes podrían estarse ya imaginando. Y de hecho ya hemos tocado un poco de esto, lo que hemos hablado hasta ahora. Pero cuando nosotros pedimos cable armado, así nomás, por ejemplo, le decimos a alguno de nuestros asesores comerciales dentro de Fortinet Networking, le decimos, quiero fibra armada, entonces le estamos dando simplemente una especificación general, pero no estamos dando la estructura de la fibra armada que necesitamos. Seguramente vamos a tener como respuesta a nuestra solicitud qué tipo de fibra armada necesitas. Porque la realidad es que la estructura de una fibra armada es múltiple, es variada y va a depender del escenario de la instalación, como le hemos mencionado. Pero entre las más comunes tenemos las armaduras metálicas. Y estas armaduras metálicas también tienen clasificaciones ya definidas dentro de la industria. Y esas clasificaciones ya definidas están apuntando principalmente o mayormente, en un porcentaje mayor, a las armaduras que son confeccionadas o fabricadas en aluminio y las armaduras que están fabricadas en acero. Ahora, dentro de estas dos clasificaciones hay otras subclasificaciones que son un poco más puntuales, ¿no?, que vamos a ver un poco más adelante. Pero inicialmente estas serían las armaduras metálicas que nosotros vamos a llamar de forma técnica armaduras no dieléctricas. ¿Ok? Son armaduras no dieléctricas porque claramente el metal es un conductor eléctrico. Entonces, al ser un conductor eléctrico, tenemos que tener muy claro que es una armadura no dieléctrica y que podríamos tener ciertas restricciones de instalación dependiendo obviamente del escenario de instalación. Entonces ahí vamos a tener estas dos opciones posibles, que podría ser aluminio o podría ser acero, de las metálicas. Ahora, ¿qué conseguimos nosotros cuando aplicamos aluminio o cuando aplicamos acero? O cuándo aplicar aluminio y cuándo aplicar acero en una instalación. Ok, si estamos hablando nosotros de la resistencia a la corrosión, si bien es cierto, hay cosas que están intrínsecas, ¿verdad? Hay cosas que son obvias dentro de un material. Sabemos bien que si le pongo metal, pues la tracción, cuando estoy traccionando el cable, va a ser mejor que un cable que no tenga armadura metálica. Sabemos que si tengo armadura metálica, la compresión, el aplastamiento, todos esos factores van a estar implícitos en la construcción propia del cable porque tiene metal. Pero hay otros factores que no han sido evaluados. Hay otros factores que no evaluamos de forma cíclica, ¿no? Digamos que es lo que yo sé que tengo que evaluar cada vez que estoy escogiendo escogiendo una armadura o estoy escogiendo un refuerzo de un cable.
Entonces, una de las cosas que deberíamos resolver o deberíamos observar es el tema de la corrosión. Como ya había explicado, si yo estoy en la planta exterior, yo no controlo lo que ocurre con la humedad, por ejemplo, con el dopaje de agua, entonces, o con la salinidad, con la abrasión. Yo no controlo nada de eso. Eso va a depender del clima, va a depender de dónde yo lo voy a instalar. Entonces, el tema de la corrosión es importante, por supuesto que lo es. Entonces, yo necesito saber si voy a escoger metal, si ya me he decidido por metal, ¿cuál de los dos metales sería el apropiado para mi instalación, particularmente hablando? Entonces, el aluminio, por ejemplo, es una muy buena opción para ambientes muy corrosivos. Estoy hablando, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tema de costero, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tema costero, todo lo que tenga que ver en lugares donde, por ejemplo, tenemos cierta cantidad de humedad, ¿no? Donde ambientes muy corrosivos. Entonces, el aluminio es una muy buena opción, porque el aluminio, de forma natural, ¿no? Lo que de forma natural produce una capa de óxido de aluminio que funciona como una protección contra la corrosión, de forma natural, ¿no? El acero no así, no lo hace de esa manera. Entonces, si yo quiero que el acero funcione para el tema de corrosión, tengo que poner acero que es stainless steel, ¿no? El acero, se me fue el nombre en español, perdónenme, que es acero inoxidable, ¿verdad? Acero inoxidable, ¿no? Acero inoxidable, que el acero tenga algún tipo de tratamiento dependiendo de una norma específica. Entonces tendría que agregarle más soluciones o más pasos para poder llegar al mismo resultado. Tal vez si estamos hablando de corrosión, por ambientes corrosivos, lo mejor sería utilizar aluminio, si he escogido obviamente una solución metálica. Otro entorno que podría ser también interesante es el entorno con respecto a la aplicación. ¿Dónde yo lo voy a instalar? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que es temperaturas altas, estoy llegando a un lugar, a un grado industrial, por ejemplo, y son altas temperaturas a las que el cable podría estar sometido, entonces creo que en ese caso, o también lugares, por ejemplo, donde tenga yo contacto con químicos, por ejemplo, en ese caso lo más seguro o lo más viable que podría utilizar sería un cable que tenga una armadura de acero, por ejemplo, ¿no? En lugar de aluminio. Entonces ahí tenemos el contraste de elegir un cable armado. Sí, sí es cierto, ambas son metálicas, pero el ambiente, el escenario de instalación va a decidir cuál de las dos utilizarlo técnicamente hablando. Y un factor adicional que es el tema de el costo, ¿no? Recuerden que esto es un negocio y al fin del día el retorno de la inversión debe estar presente siempre. Entonces, si bien es cierto, el acero siempre es más económico bueno, sí, un precio más bajo que el aluminio, entonces también va a depender de la disponibilidad del presupuesto que ustedes tengan o del músculo financiero que ustedes tengan para aplicarlo dentro de ese proyecto. Entonces, hay que ver también que a veces en industria es más complicado conseguir un producto u otro, ¿no? Por su forma de sustraer, de sacar de la tierra el aluminio es un producto un poco más costoso. Entonces tienen que tener en consideración también eso, porque la disponibilidad del producto también va a ser un problema que tal vez tengan que ustedes dirimir en el camino. Y si lo digo desde el punto de vista de fábrica, ¿no? Yo como fabricante sé perfectamente bien que es mucho más sencillo fabricar por disponibilidad un cable con acero que un cable con aluminio. ¿Okay? Por disponibilidad del producto, de la materia prima me estoy refiriendo. Ok, entonces tenemos estas variaciones que ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, armadura de hilo de aluminio trenzado. Son hilos de aluminio trenzados. O pueden ser también armaduras con hilo de acero trenzado. Y las más comunes, que tal vez ustedes ya la han visto, ya han utilizado, la que es de cinta de aluminio coarrugada o cinta de acero coarrugada, que son las más comunes. Hay otras variaciones que pueden ser una combinación de las dos, ¿verdad? Pero va a depender, obviamente, como digo, del presupuesto del proyecto, porque eso hará que también se multiplique el valor del costo del producto.
Ahora, ¿dónde nosotros deberíamos implementar o qué deberíamos nosotros tener como recomendación o tener claro en el momento de escoger un producto? Si yo estoy decidido, por ejemplo, yo soy el diseñador de la red y estoy decidido a escoger un cable con armadura metálica y ya yo lo he decidido, tengo que tener claro o tuve que haber tenido claro previamente cuál es el ambiente de instalación donde yo no podría instalar este cable de forma segura. Entonces, por ejemplo, si yo lo voy a instalar en torres, postes eléctricos, lo más seguro es que tenga una restricción y yo tenga que agregar una norma adicional a la instalación, porque es un cable que tiene una cobertura metálica y por obvias razones es un conductor eléctrico. Entonces, al ser un conductor eléctrico puede ser fácil de que un rayo lo golpee, hay una descarga de un transformador en él y yo puedo tener desenlaces fatales en el momento de la instalación o en el momento de la operación, incluso cuando el cable ya está en operación, por alguna u otra razón podría tener yo algún problema grave en ese sentido. Entonces, lo recomendable es no utilizar un cable metálico en estas áreas. Pero si yo no tengo otra opción, y es la mejor opción posible técnicamente hablando por la protección del cable, por el ambiente de instalación, por lo que sea, entonces yo necesito agregar una norma adicional que es la norma de la 607, la TIA, que me indica cada cuánto tiempo yo tendría que poner un electrodo a tierra y unir equipotencialmente esa red de telecomunicaciones a tierra. O sea que si hay una corriente parásita, cualquiera que exista, no importa si esta puede ser por conexión o por inducción, pues simplemente se aterrice, vaya a tierra y drene a tierra y con eso evitamos muchos problemas. E incluso el mismo hecho de que tengamos que hacer mantenimientos correctivos, porque cuando un rayo golpea, por ejemplo, con una cantidad N de voltios, si es una cobertura metálica, seguramente se va a poner al rojo vivo, y al ponerse al rojo vivo, pues va a haber la suficiente calor internamente en el cable para desintegrar o fundir los hilos de fibra. Y pueden ser 200, 300 metros, 400 metros, la cantidad que sea, y luego yo tendría que aplicar una solución correctiva para resolver ese problema. Entonces, ahí tenemos algunas opciones en las cuales tenemos que tener claro antes de elegir el tipo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una instalación como esta, soterrada, ¿no? Que está dentro de la norma de la TIA de la 590, ustedes pueden identificar ahí cuál es la recomendación de la norma. Y la norma recomienda en estos ambientes, por ejemplo, cuando yo tengo una instalación enterrado directo, no voy a usar ducto, entierro directo el cable. Lo que me recomienda la norma es que utilice un cable con armadura metálica, porque está susceptible a algunos efectos que están presentes en este tipo de instalación o en esta maniobra de instalación. Por ejemplo, el tema del aplastamiento, el tema de la presión, el tema de la humedad y no contemos que si está simplemente enterrada, es posible que luego haya algún tipo de contacto con químicos que vayan a afectar el cable en el tiempo de vida útil de esa red, ¿no? En el tiempo de la vida útil de ese enlace. Entonces, en estos casos, sí es recomendable utilizar cables con armadura. Y obviamente, si el cable tiene armadura, ya sabemos nosotros que lo esencial es agregar armadura metálica, ¿verdad? Lo esencial es agregarle un paso adicional que es el 607 de la TIA, ¿no? Unión equipotencial y puesta a tierra. La siguiente armadura que existe, la siguiente tipo de armadura que existe es la que es armadura dieléctrica, es decir, armadura que de ninguna manera ese refuerzo va a ser posible que por él se transmita o por él haya conducción eléctrica. Entonces, estas armaduras tienen esa propiedad o esa cualidad. ¿Qué tipo de armaduras o qué tipo de materiales son los más comunes para fabricar este tipo de refuerzo o de armadura? La primera y la más conocida es en la que es de fibra de vidrio. No estoy hablando de fibra óptica, sino fibra de vidrio. Y puede ser también FRP, ¿sí? Vamos a explicar un poco más adelante la diferencia entre fibra de vidrio y FRP. Son similares, pero no es exactamente lo mismo.
Una segunda opción, ¿no? Para escoger solamente dos, igual que lo hicimos con la parte metálica, es la fibra que tiene aramida, ¿verdad? Que puede ser también en forma de hilos de aramida o puede ser también en forma de una sola pieza, ¿sí? De aramida tejida, hilos de aramidas tejidas. Perdón. Entonces, yo voy a tener esas opciones posibles dentro de los refuerzos o de las armaduras, perdón, de estos tipos de productos, de materiales posibles dentro de las armaduras, no de las armaduras dieléctricas, ¿ok? Pero para poder entender por qué escoger una o la otra, necesitamos saber qué es ese producto, ¿no? ¿Qué es ese material en particular? Y como les había comentado hace un momento, no estoy hablando, cuando digo hilos de fibra de vidrio, no estoy hablando de fibra óptica. La fibra óptica es otra cosa. La fibra óptica es un filamento de fibra de vidrio, pero con un núcleo que me permite generar por medio de él transmisiones de datos, por medio de haz de luz. En este caso es simplemente fibra de vidrio, no es fibra óptica, que es muy similar a lo que nosotros conocemos cuando, por ejemplo, hacemos tuning para los carros. Entonces se modela el carro, todo lo que es la carrocería, ¿no? Del automóvil, se lo modela en fibra de vidrio. Es este mismo material, pero este mismo material puede venir en diferentes presentaciones. Puede venir en hilos cortados, puede venir en hilos de un solo tramo, puede venir en cintas, ¿no? Puede venir en filamentos, en fin. Entonces, al momento de utilizar la fibra de vidrio para la fabricación de una armadura, nosotros tenemos que decir cómo la queremos. O mejor, dejarnos guiar por los expertos, en este caso, la fábrica que sabe lo que está haciendo. Y nosotros le vamos a decir simplemente qué es lo que necesitamos. Cuál sería el ambiente, cuál sería el escenario de instalación para que se aplique una capa de fibra de vidrio en el formato que nosotros realmente necesitamos. Sí, yo he tenido experiencias anteriores cuando alguien ha comprado un cable con armadura de fibra de vidrio y luego ha dicho que no le ha servido como lo quería, porque obviamente el cable no estaba fabricado para la condición, el condicionamiento que tenía esa instalación. Entonces hay que tener cuidado cuando se está hablando aquí, porque a fin del día hay diferentes presentaciones, las cuales deben ser aplicadas en la estructura. Por ejemplo, podría ser una armadura de fibra de vidrio con hilos de fibra de vidrio solamente, solo hilos de fibra de vidrio. O puede ser que yo necesite que sea con una malla de fibra de vidrio. ¿Ok? Entonces, si es una malla de fibra de vidrio, ya la cosa es distinta. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve la fibra de vidrio en general? ¿No? Me sirve a mí para poder resolver una situación de tracción de la fibra, ¿no? De compresión de la fibra, tensión de la fibra. Y adicionalmente es también anticorrosiva. O sea que ambientes muy corrosivos podría instalar este material sin problemas. Ahora tenemos lo que es el FRP. ¿Qué es el FRP? El FRP es simplemente polímero, o sea, plástico, una barra de plástico reforzada con fibra de vidrio, ¿no? Ahí está la diferencia. Ahora, el FRP, longitudinalmente hablando, o sea, de fuerza, longitudinalmente, es en ocasiones más fuerte que el acero. Entonces, este es un producto que realmente no es sencillo de fabricar, o sea, no es fácil de fabricar, y por ellas razones, un producto que tenga, o sea, una fibra óptica que esté revestida con FRP, seguramente va a tener un costo un poco más elevado que la clásica reforzada con fibra de vidrio. ¿Sí? Porque es un producto más el trabajo, el proceso de fabricación es un poco más complejo. Ok, pero para que ustedes tengan una idea y lo identifiquen rápidamente, es justamente en la fibra ADSS, por ejemplo, en la parte central de la fibra ADSS se encuentra una barra, se encuentra un elemento tensor de FRP, justamente en la fibra ADSS en la parte central. ¿Okay? Y eso es lo que le da la forma a la fibra, ¿no? Cuando ustedes desembobinan, por ejemplo, unos 200 metros, ¿no? se dan cuenta que no le pasa lo mismo que le pasaría, por ejemplo, los cables UTP, que parecen que fuese una serpiente que está en el piso. En este caso, el FRP mantiene la fibra en esa forma.
Y cuando la fibra está colgada, está instalada, está recibiendo tensión nominal, hace que la fibra se mantenga en un solo lugar y no importa la carga atmosférica. No se va a generar como un péndulo, como una hamaca, no va a moverse de esa forma. Entonces el FRP, adicionalmente a dar situaciones de fuerza, también puede presentar aplicaciones para la carcasa o para el refuerzo de un cable de fibra óptica. Y adicionalmente es mucho más liviano, eso no lo había dicho anteriormente, y lo mismo pasa con la fibra de vidrio, es mucho más liviano que el metal. Todas las fibras que son no dieléctricas son entre un 60 y un 75% más ligeras que las fibras que tienen coberturas metálicas. Y por último, ¿no? Vamos a ver lo que es la aramida. La aramida que algunos llaman Kevlar. La verdad que Kevlar es una marca de un fabricante que fabrica, valga la redundancia, aramidas de alta calidad. Entonces, todos lo hemos acostumbrado a decir Kevlar, pero realmente el producto se llama aramida. Entonces, esta aramida es un sintético de un textil, pero tiene una propiedad bien interesante. Todos los textiles tienen un punto de elongación, que se refiere a que se van a poder estirar, ¿verdad? O en mecánica se llama punto de tensión. Todos los textiles la tienen, pero como este es un sintético del textil, no tiene estiramiento, no se estira ni un milímetro. Entonces es muy apropiada para la instalación de fibras ópticas, porque el hilo de fibra tampoco se estira. Entonces, en el momento que hay tensión, por tensión nominal, una vez que la fibra está instalada, o hay tracción en el momento de la instalación, entonces este producto hace que este elemento de tensión, este elemento de tracción, sea muy confiable, porque antes se rompe que se estire. Pero como es muy fuerte, entonces la probabilidad de que se rompa es muy, pero muy pequeña. Obviamente va a depender también de la calidad, va a depender de la cantidad de hilos que tenga, va a depender del formato que utilices, si es malla, si es hilo, o sea, va a depender de algunas cosas. Pero el producto como tal, solamente el producto, la aramida, es longitudinalmente, si hago yo la tracción y la comparo con el acero, por ejemplo, en algunos casos es mucho más fuerte que el acero incluso. Okay, entonces, hay algunas condiciones que hacen interesante este producto para poder poner dentro de una armadura, ¿no? Como ya vimos el tema estructural, vimos también el tema de la abrasión, porque esto, por ejemplo, si yo lo quiero poner a alto calor y yo no quiero que sea metálico, quiero cambiar, no quiero que sea acero, quisiera que sea completamente dieléctrica esa fibra, pero armada. Entonces podría ser una muy buena opción la aramida, porque la aramida tú la vas a someter a altas temperaturas y es tolerable o es tolerante a altas temperaturas. Entonces, conociendo esto, ustedes podrían tener mayor forma de escoger un producto de forma correcta, ¿no? Conociendo ya los materiales con los cuales están fabricada esa armadura. Y así mismo, como vimos en la parte metálica, también tenemos algunas clasificaciones según normas, según la industria de fabricación, que podrían ser, como ya hemos dicho anteriormente, podría ser simplemente que tenga hilos de fibra óptica, hilos de fibra de vidrio, o podría ser que tenga algún tipo de cinta de fibra de vidrio o de malla de fibra de vidrio, ¿no? Y lo mismo con el FRP y lo mismo con las versiones del Kevlar. ¿Sí? Entonces va a depender de esto las especificaciones técnicas que ustedes estén solicitando, y dependiendo obviamente de todo eso, también va a haber un tema que va a influenciar en el costo. Entonces todo eso es interesante, es importante que lo tengan presente. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Solamente como recomendaciones, ¿no? Si vamos a utilizar, por ejemplo, fibra, en la parte, vamos a utilizar fibra armada con coberturas dieléctricas, pues deberíamos utilizarlas en las instalaciones aéreas, principalmente, porque sabemos que son dieléctricas y van a ser mucho más seguras para la instalación y para la operación. Resistencia a la corrosión, como ya había explicado hace un momento, y son mucho más ligeras, ¿no? Aquí entra una situación de conocimiento, de expertise. ¿Por qué?
cuando nosotros estamos haciendo un diseño de instalación de un enlace o una red, lo que vamos a necesitar es conocer los vanos, vamos a necesitar conocer cuáles son esas distancias. Vamos a hacer un poco más adelante de eso, ¿no? Y conocer cuál es la carga que va a soportar ese cable. Entonces, el tema de que un cable sea más ligero que otro sí es relevante cuando tenemos distancias largas entre postes, por ejemplo, una instalación aérea. ¿Y dónde no deberíamos instalarla? Aquí tenemos la contraparte, ¿no? La desventaja, por ejemplo, donde tenemos nosotros instalaciones soterradas y mucho menos si la instalación es enterrado directo, porque hay situaciones como la humedad, la presión del suelo, ¿no? La exposición a químicos que estos materiales no controlan o no manejan muy bien, como si lo haría, por ejemplo, el acero o el aluminio. Entonces, ahí tenemos la contraparte de lo que estamos comentando con respecto a las armaduras metálicas. Ahora, la industria estandariza todo, ¿no? Hace la vida mucho más sencillo para todos nosotros, pero en ese deseo de hacer la vida un poco más sencilla para muchos, en ocasiones complica un poco las cosas. Porque cuando a mí me dicen que yo necesito comprar una fibra que está dentro de la matrícula internacional de la GITA, por ejemplo, yo necesito saber qué significa cada una de esas siglas para poder llevarlo esto a mi concepto, llevarlo a mi necesidad. Entonces, dentro de la industria, ustedes van a encontrar los cables que son GY. Los cables que son GY o comienzan por la G y la Y, usualmente, ¿sí? En el 90% de los casos son cables armados. ¿Sí? Cables armados. Porque la G lo único que significa que es un cable que tiene una estructura seguramente Lustuf. Es un cable que tiene un dopaje de gel. Está dopado de gel, está lleno de gel el cable dentro de un conducto que en este caso es un tubo holgado. Y la letra Y representa que es un cable que tiene algún tipo de armadura. No importa qué armadura tenga, simplemente me está diciendo que es un cable que tenga armadura. Y después de eso ya van a venir otras variables que indican el tipo de armadura, la confección y algunas otras cosas que son importantes conocer para escoger el cable específicamente. Todo eso está normado, está dentro de las normas internacionales, dentro de ISO, dentro de la TIA, dentro de la IEC, todo eso está ahí. Pero nosotros lo único que tenemos que hacer es referirnos a la norma X que habla de tal fibra y con eso nosotros podemos ya darle una personalidad a un cable de fibra dependiendo obviamente de nuestro escenario de instalación. Esto que ustedes están viendo aquí es simplemente un ejemplo de las múltiples y variadas que hay, simplemente para un poco conceptualizar lo que estamos explicando con respecto a la nomenclatura que utilizo desde el punto de vista de la industria, ¿no? De la fabricación. ¿Okay? Entonces ahí tienen ustedes algunas opciones que podrían tener algunas especificaciones o podrían tener algunas descripciones, ¿no? Como por ejemplo cable antirroedores o cables, no sé, antitermitas o cables que son ligeros para de diferentes tipos de cosas, en fin. Entonces la norma lo que hace es meter la mayor cantidad de especificaciones dentro de un concepto y ese concepto ponerle un nombre. ¿Ok? Entonces, ya que toqué un poquito el tema de lo que es antirroedores, que es una de las razones, creo que más se presentan en el día a día, por la cual las personas o los técnicos en las compañías solicitan cables armados, son justamente el tema de la amenaza de roedores. Entonces, pero nosotros necesitamos conocer nuestra amenaza real. Necesito saber qué es lo que yo tengo ahí en ese ambiente, en ese escenario. Si yo tengo simplemente roedores como ratones, por ejemplo, entonces yo tengo que saber que ese cable no debería estar armado, sí, pero la armadura no debería ser una armadura tan robusta como por ejemplo, si tengo ardillas o un roedor mucho más grande. ¿Por qué les digo esto? Porque dependiendo de eso es el costo del cable. Recuerden que hay varias clasificaciones, entonces dependiendo de esa clasificación va a ser el costo y yo voy a agregar un presupuesto innecesario
un valor innecesario, perdón, a mi presupuesto. Yo necesito conocer cuál es la amenaza real. Entonces, decir un cable antirroedor y un cable armado no siempre es lo mismo, ¿sí? Decir cable antirroedor y cable armado no siempre es exactamente lo mismo, no siempre. Porque puede ser que yo tenga un cable antirroedor, ¿sí? Pero que no tenga ningún tipo de cobertura física. No es metal, como el acero o el aluminio, y tampoco es una armadura dieléctrica, ¿no? Como el Kevlar o la fibra de vidrio o el FRP. Lo que tiene es una protección química. Una protección química que cuando el ratón o el roedor lo muerde, siente el sabor, un sabor que no le agrada y deja de morderlo. O puede ser que simplemente esté fabricado con un polímero lo suficientemente fuerte como el nylon, ¿no? Como el nylon, un nylon, no sé, P120 o algo así, muy fuerte, para que cuando el roedor lo muerda, pues no llegue hacia las fibras. Y estamos hablando de un roedor pequeño. Entonces, en este caso, es un cable antirroedores, pero no es un cable armado. Entonces, decir que todos los cables antirroedores son armados no es cierto. ¿No? Y decir que todos los cables armados son antirroedores no es cierto. ¿Okay? Hay que tener claros los conceptos cuando estamos hablando de un cable antirroedor y cuando estamos hablando de un cable armado. ¿Ok? Entonces, según la industria, ¿no? Según la fábrica, ¿cuáles son los niveles de cables antirroedores que existen? ¿Sí? Y aquí vamos a comenzar a entrar también en los cables armados, por supuesto, porque una propiedad de un cable armado es que también sirva para ser antirroedores. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que tiene que ver con hilos de aramida, el hilo de aramida es la base de la pirámide, ¿no? Es el escalón más bajo de protección antirroedores. Porque la aramida, como habíamos dicho anteriormente, es un material muy fuerte. Inclusive, hoy por hoy, los chalecos antibalas, los modernos chalecos antibalas son construidos con aramida. Entonces, la primera capa de protección antirroedores, la más básica, es un cable que tenga hilos de aramida. Luego tenemos en siguiente nivel, el próximo nivel, son los cables que tienen protección química. Algún tipo de repelente, algún tipo de veneno, algo. Pero son eficientes por una cantidad X de tiempo. Son eficientes por 3 años, por 4 años. Va a depender del sol, de la humedad, de la lluvia, de algunos otros factores que no son propiamente controlados por el fabricante. El tiempo que va a durar, porque se va a depreciar con el tiempo esa condición, esa propiedad química, y una vez que se vaya depreciando, pues el roedor pues, va a ir accesando al cable. Luego tenemos lo que son los hilos de fibra de vidrio, después lo que es el FRP, luego todas las armaduras metálicas, ya sean estas acero, principalmente acero, en cinta de acero o acero en hilos tejidos de acero. Okay, esas serían las opciones dentro de lo que la industria ha prorrateado de cierta manera, según las estadísticas, ¿no? Esto que ustedes están viendo aquí es la elección de un cable con armadura, ya hablando del criterio de instalación como tal. Como yo, todo lo que hemos visto anteriormente, como yo ya estoy listo, estoy preparado para decir, ok, necesito un cable armado porque tengo este escenario de instalación. Okay, a eso es lo que nos estamos refiriendo en este momento. Yo necesito un cable armado de esta forma, con estas propiedades, con estas características, porque tengo este escenario de instalación. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver ahorita en estos minutos. Y el entorno de instalación es fundamental. Por ejemplo, si yo sé que voy a instalar un cable en un entorno como este que estoy viendo aquí en la pantalla, donde va a ser, por ejemplo, soterrado,
¿no? O yo voy a ingresar a lugares donde tengo situaciones industriales, donde el riesgo de la instalación es mucho más complejo que el riesgo de instalación interna. Entonces yo necesito saber qué tipo de fibra voy a poner aquí, qué tipo de armado de fibra. Del cajón yo sé que esa es una fibra armada, porque va a ir soterrado. Ahora, ¿qué tipo de fibra armada voy a poner en este escenario? O si voy a ir por postes, por ejemplo, como están viendo ahí, una torre eléctrica y necesito usarla. ¿Qué tipo de fibra utilizaría en ese escenario? ¿No? Ahí tenemos el contraste soterrado y aéreo. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones, algunos requisitos que son importantes que los miremos. La instalación, si es instalación soterrada, de cajón. Ni para qué pensar, la verdad, saber que es metálico. Preferentemente acero, si yo voy a utilizar, si va a estar enterrado directo. Si es un lugar que es muy salino, ¿no? Por ejemplo, en la costa, hacia las playas, ese lugar que son muy salinos, tal vez ahí yo cambiaría el acero por aluminio, porque el acero es mucho más corrosivo que el aluminio. Si estamos hablando, por ejemplo, de lugares donde van a ir aéreos, ya sabemos que la fibra debe ser dieléctrica, armadura dieléctrica. De vidrio, fibra de vidrio, podría ser tal vez FRP. Y si yo lo voy a hacer, por ejemplo, en instalación submarina, que es un capítulo aparte, porque es muy extenso, pero si tuviese esa necesidad, pues entonces tendría que utilizar una combinación seguramente de algunas alternativas, acero, tal vez aramida, y luego otras aleaciones más por encima, otras coberturas más, tal vez 2 o 3 coberturas adicionales. Los requisitos mecánicos. A ver, sabemos bien que toda la instalación va a ser por medio de compresión. Voy a tener compresión en todas las instalaciones, sí o sí, quiera o no quiera. Voy a tener tracción, quiera o no quiera. Posiblemente haya impactos. Posiblemente hayan flexiones. Voy a tener posiblemente abrasión, aplastamiento. Todos esos conceptos tienen que estar en mi mente. Y yo, una vez que tenga claro que eso le puede pasar a mi cable, dependiendo de yo lo vaya a instalar, entonces yo voy a decir, necesito que en tracción sea así, para comprensión sea así, para abrasión sea así, y comienzo a darle ya una personalidad al cable. Y una vez que yo tenga esa personalidad del cable, voy a hablar con mi mayorista y le voy a decir, mira, yo necesito un cable que haga esto, esto, esto y esto. ¿Puede ayudarme a conseguir este cable? Y nosotros con toda seguridad vamos a ayudar. Ok. Si hablamos de tracción solamente, solo tracción, ¿dónde vamos a tener tracción? Pensamos que solamente es en las partes aéreas, pero no es cierto. También tenemos tracción en la parte soterrada, cuando va por ducto. Si va por ducto, yo sé que yo voy a tener tracción ahí. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de la carga del cable. La carga del cable. ¿Cuánto ese cable va a pesar? Si son 100 metros de span entre postes, 150 metros de span entre postes, 200 metros de span entre postes, 300, 500. Para cada uno de estos span que yo he hablado ahora, no puedo tener la misma métrica. La métrica va a cambiar. Va a cambiar mi pensamiento. Porque los puntos de anclaje, los puntos de retención del cable van a estar más equidistantes uno del otro. Con lo cual yo voy a tener una carga del cable superior. Entonces, el peso del cable sí es importante. Y entonces yo ya sé cuáles son las armaduras que pesan menos. Y voy a apuntar ahí, a la armadura que pesa menos. Y obviamente, si la voy a instalar por postes, entonces voy a adecuar la armadura que pesa menos y que puede instalar por postes. O la armadura, si la voy a instalar por soterrada, la armadura que pese menos, pero que vaya soterrada, por ejemplo, ¿no? Es solamente un ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, nosotros no lo podemos controlar, porque si el span está definido, es el span que tenemos que usar, ¿no? Si la topografía está definida, es la topografía que debemos usar, o sea, el desnivel entre los postes, un poste arriba, un poste abajo, en fin, subida, bajada, izquierda, derecha, eso yo no lo puedo controlar, porque eso es parte de cómo está la ruta definida. La presión atmosférica, si hay hielo, si hay nieve,
si llueve, si hay viento, nada de eso lo puedo controlar yo. Entonces, el cable que yo voy a usar ahí en ese escenario de instalación debe tener una característica o debe tener una personalidad, para decirlo de una forma, definida. Y yo debo saber qué es el cable que debo usar. Para mí, en esto que estamos viendo aquí, que todos los días lo vemos y todos los días seguramente debemos convivir. Si hay alguien que está haciendo una instalación junto a la mía, podría golpear el cable con una maquinaria. O si los cables están por ejemplo, cruzando por árboles y esos árboles tienen que ser podados en algún momento y no hay una inobservancia de la persona que está haciendo el trabajo y golpea el cable, y si el cable no tiene una protección correcta, la adecuada, pues seguramente va a lastimar el cable. Y todo esto equivale en ¿qué? ¿A dónde me lleva todo esto? Me lleva a un mantenimiento correctivo. Los mantenimientos correctivos son malísimos, son terribles para nuestro negocio, porque yo no los tengo yo contemplados dentro de mi presupuesto a una gran escala. Entonces, mientras más mantenimientos correctivos tenga, el retorno de la inversión va a estar más lejos para mí. O sea, haber escogido un cable correcto al inicio de la instalación es la clave para que el tiempo de vida útil de un proyecto funcione. Entonces, más de lo mismo, ¿verdad? Ya lo que estábamos comentando ahora. Y si yo tengo el requisito del peso, perdón, y de la flexión, ahora ya vamos a ver, hace un momento vimos peso y carga. Ahora hay otro caso que también se da mucho, pero no ponen mucha atención a eso. Y es técnico, por supuesto, que tiene que ver con el peso y la flexión. ¿Dónde se ve todo el tiempo eso? En todas las instalaciones soterradas. Todas las instalaciones soterradas necesitas tú tener una flexión del cable que tenga un cierto radio de curvatura apropiado para lo que vas a instalar. Pero la armadura también tiene que ver con eso, porque una armadura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, una armadura, por ejemplo, que tenga fibra de vidrio y aramida, va a ser mucho más flexible que una fibra que tenga armadura de acero tejido, mucho más flexible. Entonces los radios de curvatura van a ser distintos para esa fibra. Entonces yo tengo que saber dónde yo la voy a instalar. Tengo cajas de 1 metro por 1 metro máximo. Los radios de curvatura deben ser, no sé, 90, 80 centímetros. No menos que eso, porque si no voy a tener problemas de microcurvatura, macrocurvaturas en el cable, y con eso voy a tener atenuaciones presentes en el enlace. Sin contar que aquí también tengo otro fenómeno, que es la tracción del cable. Cuando yo estoy hablando de un cable en un ducto, yo tengo una consideración adicional, perdón, que es la plataforma. La plataforma es el ducto, ¿no? Donde el cable está soportado. Entonces, cuando yo estoy hablando del cable en un ducto, tengo una tracción por la plataforma. Esa tracción es lo que conocemos nosotros como con el nombre de fuerza de alado. Esa fuerza de alado está representada en el cable con la variable que dice MET, la máxima tracción permitida. Pero la máxima tracción permitida de un cable también está condicionada, en este caso, por la armadura. Entonces, si yo sé que voy a ponerle en un ambiente como este, necesito conocer qué armaduras voy a poner aquí, en este ambiente. ¿Ok? Y por supuesto, esto no tiene que ver con transmisión de datos, ¿no? Aunque nosotros a veces relacionamos la interferencia electromagnética con transmisión de datos, sabemos bien que la fibra óptica no tiene ese problema, pero si la fibra es armada y yo voy a ingresar, por ejemplo, a una industria y es armada metálica, posiblemente no sea la mejor opción. Ahora, si voy a entrar, por ejemplo, a un caldero, a una metalúrgica, que se dan esos casos, entonces yo necesito conocer qué opciones dieléctricas son las que podría implementar ahí. La opción dieléctrica que yo implementaría en ese caso no sería con fibra de vidrio, sino que sería seguramente, pondría una cobertura metálica cubierta por encima de Kevlar, porque el Kevlar va a funcionar como un aislante del calor hacia la parte metálica que ese cable necesita para entrar por tracción, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta que cuando decimos nosotros que la estructura de un cable armado es múltiple y variada, es porque yo necesito conocer primero el ambiente de instalación.
Y aquí voy a reiterar el tema del costo. Se dan dado cuenta que en mi presentación hay mucho que habla sobre el costo y el costo y el costo. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en un negocio. Estoy hablando con ISP seguramente, estoy hablando con compañías de instalación, con instaladores que trabajan en función de un negocio. Entonces, si es un negocio, deben conocer que todo lo que ustedes instalen en la planta externa debería durar tiempo de vida útil 20 o 30 años. Si yo estoy pensando en que mi red va a durar 20 o 30 años instalada, yo voy a tener a devengar de ahí réditos de esa instalación, entonces debo considerar que desde el inicio he instalado el producto correcto. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el retorno de la inversión siempre tiene que estar presente dentro de nuestras instalaciones. ¿Cuáles serán esos beneficios de utilizar cables con armadura? ¿No? En algunos casos dice la gente, yo quisiera usar cables con armadura, pero estoy indeciso a hacerlo porque me he dado cuenta que en cierta ocasión hice esto y me resultó mal. En cierta ocasión hice esta otra cosa y me resultó mal. Entonces, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisar cuáles son los beneficios y las ventajas que tenemos al usar cables con armadura. Mayor resistencia mecánica, definitivamente, ¿verdad? Sabemos que hay mayor resistencia mecánica. Mayor resistencia a la tensión. Estoy hablando de la tensión una vez que los cables están amarrados, por ejemplo, en postes, hay tensión nominal. Esa tensión nominal, que es basándonos en la presión atmosférica, peso y viento, esos dos factores hacen que el cable, pues, en ciertas ocasiones, se estrangule o se deforme y obviamente tengamos atenuaciones en ciertos horarios del día. Un cable armado no va a tener ese problema siempre y cuando sea el cable armado correcto. No, mayor resistencia a las condiciones ambientales, ¿no? Adversas, ya dijimos, humedad, incluso vibración, factores químicos, cambios de la temperatura, en fin. Un cuarto caso sería mayor flexibilidad en la instalación. Ahora, cuando hablo de mayor flexibilidad de instalación, me estoy refiriendo al producto correcto en el ambiente correcto, ¿no? Porque sabemos bien que un cable armado va a ser, obviamente, menos flexible que un cable no armado. Pero si yo necesito poner un cable armado en un determinado ambiente de instalación y he escogido el cable correcto, entonces yo voy a tener un muy buen funcionamiento de ese cable en ese ambiente de instalación, ¿no? Me va a permitir instalarlo muy fácil y muy sencillo. El quinto sería un tema de los mantenimientos. No van a ser mantenimientos correctivos. Simplemente vamos a trabajar con mantenimientos preventivos porque este cable no se va a romper, no se va a dañar, me va a permitir tener un tiempo de vida útil mucho más largo, más confortable, me va a permitir administrar mejor mi red, en fin. Y el tema de la seguridad, como hemos visto, obviamente, esto implica que todo lo anterior pues, va a ser una instalación mucho más segura. Yo siempre le digo cuando estoy conversando con instaladores, con administradores de red, o estoy con diseñadores de red, yo le digo, si tú quieres irte a dormir tranquilo todas las noches a tu casa, sin tener que sobresaltarte a medianoche, si tú te quieres ir de vacaciones y saber que tus vacaciones no van a ser interrumpidas porque hay un problema en el trabajo, escoge correctamente los productos que vas a montar en tu red y de esa manera todo va a fluir. Entonces, esta es la seguridad a la cual nos estamos refiriendo, porque al darle seguridad a la red, al dar la seguridad al no corte del servicio, ¿verdad? Yo voy a estar también un poco más tranquilo con respecto a lo que hemos revisado desde el principio. Entonces, como conclusión, instalar redes con fibra armadas simplemente te puede dar ventajas, siempre y cuando obviamente el producto que necesites es un producto armado. Tienes que identificar el ambiente de instalación, tienes que identificar el producto y luego aplicarlo de forma correcta. Se has hecho todos los pasos como debe de ser, viendo la norma, revisando las buenas normas y prácticas de instalación, te aseguro que no vas a tener ningún problema al elegir o al utilizar un cable con estructura armada. ¿Ok? Tenemos justamente 12,7 minutos. Hemos tardado aproximadamente unos 50 minutos de plática. Entonces creo que
es suficiente por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, o si hay alguna pregunta, no sé si hay una pregunta en el chat, pues para poderla en este momento desarrollar. Sí. Bueno, por acá, hola Marco. Por acá no estoy viendo ninguna pregunta, no sé si tengan la oportunidad todavía de poder hacerlo. Hasta eso, bueno, les comento que les he dejado en el chat la opción, el link de YouTube, donde van a poder encontrar este interesante webinar en nuestra página publicado y lo pueden ver cuando quieran. Y bueno, por acá les voy a dejar, ¿me permites, Marco, si puedes dejar de compartir pantalla para cerrar? No veo preguntitas todavía. Para cerrar con esto. Creo que estoy acá. Sí. Ok. Bueno, estoy revisando el chat, no veo preguntas por ahora. Bueno, quería darles a conocer nuevamente nuestras redes sociales de Fortnet. Estamos en LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube. También tenemos nuestra página web. Nos van a encontrar como Fortnet Networking en las redes sociales y en la página web como www.fortnetonline.com. Ahí pueden encontrar más información acerca de estos webinars y también pues todo lo que necesiten. Que los invito a que nos sigan de parte, si no hay preguntas, de parte de Fortnet, darles las gracias por el tiempo que se han tomado para este webinar. Gracias, Marco, también a ti por este interesante webinar y estamos a las órdenes. No se pierdan, vamos a enviar próximamente información de los próximos webinars. De mi parte y Fortnet, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Se cuidan.